Ministerio de Educación. Ok, entonces, bueno, en el marco, digamos, de esta iniciativa, hoy día toca la dinámica de asesoría de expertos en el tema de la ruta de fortalecimiento de iniciativas, ¿no? El momento uno tiene que ver con el desarrollo de contenidos, un desarrollo más conceptual de dos componentes claves que les va a servir en esta primera parte de su trabajo, que tiene que ver con diagnóstico y problemática. Después vamos a tratar de reflejar, por así decirlo, en un ejemplo que me han pasado la gente del Minedo, y sobre eso hacer una evaluación, ¿no? Ya a raíz o con lo aprendido, ¿no? Ver qué cosas les falta, digamos, a este trabajo, ¿no? Qué mejoras podríamos hacer, cómo podríamos encauzar mejor el, la definición del problema, el diagnóstico realizado, para que su trabajo pueda ser potenciado, ¿no? Yo he elegido de la lista de iniciativas que me han pasado de forma aleatoria una, ¿no? Si está la persona que ha sido seleccionada a buena hora en este grupo, pero el ejercicio va más allá, ¿no? No solamente dar una asistencia técnica personalizada, esa no es la idea, sino que a partir de un ejemplo concreto podamos evaluar y podamos ver espacios de mejora, ¿no? Con lo aprendido en este primer momento, ¿no? Y la idea es que ustedes también repliquen este ejercicio con sus propios trabajos, con sus propios formularios, para tener una mejor versión. Y brevemente al final, en un momento 3 de preguntas y respuestas, ¿no? Si hubiera algunas preguntas, no solamente en ese momento, capaz en el marco de la explicación, si ustedes quieren hacer alguna pregunta también, bienvenido, bienvenida, quien quiera hacerlo, pueden levantar la mano, o si no quieren o no pueden, digamos, por donde están, hacer las preguntas a voz. También voy a estar atento al chat para poder leer sus preguntas llegado el momento. Entonces, ¿qué vamos a abordar en esta sesión breve? No solamente en la parte teórica, sino también en la parte práctica. Hay dos elementos que son claves al inicio del diseño de cualquier proyecto. En verdad, de cualquier proyecto, programa, política, ¿no? Creo que hay una zona en común, solamente que la magnitud es distinta, que tiene que ver, por un lado, la problemática. O sea, nosotros hacemos una intervención, ya sea a nivel de proyecto, que puede ser en un número delimitado de instituciones educativas, ¿ok? O puede ser un programa que tenga un espacio de acción mucho mayor, o una política que tenga alcance nacional, partiendo de que hay un problema, ¿no? Hemos identificado un problema en el cual necesita un tipo de intervención. Entonces, hay que saber claramente qué problema hemos identificado, ¿no? A veces hay un error de concepto del problema, ¿no? A veces uno lo que diagnostica o lo que visualiza no es el problema, sino es el efecto del problema. Entonces tiene que ir un peldaño más allá para entender cuál es el origen, cuál es la problemática a atender, ¿no? Eso es un punto de partida importante al momento de diseñar cualquier proyecto, programa. Y otro que está vinculado, obviamente, a la problemática, tiene que ver con el tema del diagnóstico, ¿no? ¿Cómo formular un buen diagnóstico, ¿no? ¿Tengo las suficientes evidencias para poder decir, digamos, cuál es el problema específico? Sí, no, más o menos. Entonces, hay que tener en cuenta este tema, ¿no? De hacer un diagnóstico adecuado para dimensionar correctamente el problema. Y otra parte que vamos a ver y que también deben incorporarlo en su plantilla, en su formulario, cuando le he revisado las preguntas que les hacen, van en esa línea, que un diagnóstico tiene como dos miradas, una mirada hacia afuera y también una mirada hacia adentro. Cuando digo una mirada hacia afuera tiene que ver con el problema, ¿no? Y el diagnóstico del problema. Pero también hay que ver una mirada hacia adentro vinculada a la institución y sus capacidades. Hay que hacer un diagnóstico de las competencias y capacidades que tengo o que tiene la organización para enfrentar ese problema. Porque puede haber un desfase importante, ¿no? Entonces, entre el diagnóstico que he hecho del problema en sí, pero también del diagnóstico interno para ver qué necesito, porque es importante en un proyecto, ¿no? Por eso uno hace un proyecto, porque hay cosas que necesita, asistencia técnica, asistencia económica, recursos humanos, etcétera, para poder enfrentar ese problema.
Pero para saber dónde está esa brecha y sobre eso qué pedir y cómo pedir para atender ese problema, también es necesario hacer un diagnóstico de la organización, aunque sea mínimo. Estos dos elementos, tanto la problemática como el diagnóstico, aterrizan, creo que de forma transversal en las preguntas que están vinculadas al formulario, pero en dos específicas, ¿no? Creo que donde aterriza y hace un ancla mayor, ¿no? Es qué problemática enfrenta la iniciativa, el cuadro que ustedes han tenido que llenar o van a llenar, ¿no? Creo que lo que vamos a ver acá va a servir para completar o para redefinir o editar esa parte. Y otra pregunta es, ¿de qué manera este problema afecta el servicio educativo? Eso también es importante, ¿okay? Porque recuerden que nosotros trabajamos en el sector educación. Entonces, tiene que ver o tiene que estar claro cómo este problema que hemos identificado afecta a dicho servicio, ¿no? O sea, está bien, por ejemplo, diagnosticar el problema de un alto nivel de ansiedad y estrés por parte de los docentes en mi UGEL, ¿no? Producto a la situación en la que está. Es un problema bien determinado. Pero más allá del problema en sí, que puede ser un problema de salud mental, ¿cómo ese problema afecta no solamente al recurso humano, a la persona que es importante, pero al servicio educativo? El hecho que tengamos altas tasas de problemas de salud mental en los docentes, ¿a qué conlleva? ¿No? ¿Cómo esto se traslada al servicio educativo? ¿No? A que muchas veces no falten, por así decirlo, no se puedan conectar, o que tengan lo que se llama un cansancio emocional, y por ende sus capacidades cognitivas, sus capacidades pedagógicas pueden verse afectadas. Entonces, hay un paso más allá que también tenemos que visualizar. Recordemos que tenemos estos dos elementos, ¿no? Problemática y diagnóstico, ¿no? Vamos a hacer un doble clic y ahora vamos a trabajar la primera parte, ¿no? La parte que tiene que ver de problemática, ¿no? Y ahí hay dos preguntas que nos pueden servir como norte al momento de abordar este tema, ¿no? Uno es, ¿cómo formulo el problema y qué información tengo? ¿No? Esas son las dos variables para formar la ecuación de la descripción de un problema. Es cómo formular el problema y qué información se tiene para decir que el problema existe. Claro, porque yo puedo decir que el problema es un alto nivel de ansiedad y depresión por parte de los docentes en la UGEL de Torata, ¿ok? Que suena lógico, ¿no? Tenemos harta evidencia, sobre todo en el último año, producto de la pandemia, de cómo se ha visto afectada la salud mental de los docentes producto de esta situación, ¿no? Pero más allá de esa percepción y de información que tenemos, ¿qué información tengo que sustente eso, ¿no? Que diga si, pues efectivamente es un problema crítico que se tiene actualmente a nivel nacional o que se ha agravado a partir de la situación en la que estamos. Entonces, ahí podemos utilizar algunos recursos de información cualitativa, por ejemplo, ¿no? De entrevista con algunos docentes, de unos focus group, ¿no? Que nos ayudan a dimensionar este problema. Algunas encuestas que tenemos, por ejemplo, ¿no? La ENDO, la Encuesta Nacional de Docentes, recoge algunos indicadores de autopercepción de salud mental, nos puede servir como un indicador para decir pues, el nivel de la tasa de ansiedad y depresión, aunque sea autorreportada, es alto en una UGEL específica. Entonces, esas son las dos preguntas que tenemos que tener claro al momento de abordar la problemática. Punto número uno, ¿no? ¿Cómo formulo el problema? ¿No? Antes de decir cómo formular el problema a nivel de detalle, lo primero que tenemos que saber es qué es un problema, ¿no? ¿Qué entendemos por una problemática? En primer lugar, es una situación no deseada. Entonces, cuando ustedes quieren identificar un problema para sobre eso construir su proyecto, es identificar en lugar una situación no deseada, ¿no? No se entregaron los materiales educativos a tiempo. Eso es una situación no deseada, ¿no? Los estudiantes no cuentan con recursos pedagógicos adecuados al lugar donde viven. Es una situación no deseada. Los docentes tienen un alto nivel de ansiedad y estrés. Una situación no deseada. Lo primero que tenemos que identificar es eso. En segundo lugar, tenemos que ver
¿qué afecta? ¿A quién afecta esto? ¿Afecta a una población en general? ¿A todos? ¿Afecta específicamente a algún tipo de actor en particular? ¿A docentes, directivos, estudiantes, padres de familia? ¿O afecta a toda la comunidad? Entonces, siempre un problema, más allá de la situación no deseada, tiene un sujeto. Alguien que, y cuando ustedes lean su problema, porque hay una parte donde tienen que definir su problema, miren estos dos elementos. Ya. ¿Tengo la situación no deseada? Sí. ¿Tengo el sujeto a quien afecta esta situación no deseada? También. Eso puede ser un buen primer elemento, un primer filtro para decir que estamos en un camino correcto, por lo menos a nivel metodológico, de establecer un problema específico. Entonces, afecta la vida de la población en general o específica o el desempeño de los servicios públicos implementados u operados. También puede haber esta segunda naturaleza, ¿no? Que esta situación no deseada, más allá que afecte a una persona, afecta al servicio. Porque no se puede llegar a las clases de forma regular, porque no se puede implementar el currículum, porque no se puede implementar el PAD, ¿okay? El Plan Anual de Trabajo, etc. Entonces, también puede verse reflejada, por así decirlo, el problema teniendo en cuenta el desempeño de un servicio. Identificado por la sociedad, grupo de interés, autoridades o administradores. Entonces, un problema, y ahí ustedes tienen un rol importante, ¿no? Porque un problema es identificado por un grupo de interés o autoridades, en este caso ustedes, ¿no? A nivel de UGEL, a nivel de DRE, a nivel de gobierno regional, que identifican dicho problema, porque sobre eso quieren construir su problema. Entonces, estos 3 puntos es importante al momento de abordar una problemática. Nuevamente, identificar la situación no deseada, identificar cómo esa situación no deseada afecta, ya sea a una persona, a un grupo de personas o a un servicio, y que ha sido identificado por algún grupo de interés. Entonces, partiendo de esto, ¿cuáles son las preguntas claves que ustedes tienen que hacerse para redactar su problema? ¿No? Hay estas 6. Puede haber más, pero yo he puesto esas 6 que son como las más relevantes, ¿no? Primero, ¿cuál es el contexto de la problemática? O sea, ¿dónde está situado? Está situado en un espacio muy particular que puede ser una IE, una institución educativa en sí. Corresponde a una red que capaz, no sé si acá hay funcionarios, especialistas de la UGEL de Lima, ¿no? Más allá de la UGEL, en un nivel más específico está conformado por redes, ¿ok? Creo que en otras UGELes también hay esta misma organización. Es un problema que afecta a toda una UGEL, a toda la DRE o a nivel nacional, pero hay un contexto, ¿ok? En el cual se afecta, no tanto a nivel de espacio como a nivel de tiempo, ¿no? Porque el contexto de la problemática es distinto en pandemia que antes de pandemia. Entonces, el contexto de vivir en una situación de pandemia, estar en clases virtuales, ¿no? Clases no presenciales, ¿no? Es parte del contexto del problema. En segundo lugar, identificar cuál es la problemática propiamente, ¿no? Ya con lo que hemos visto en la diapositiva pasada, ¿no? A quién afecta, ¿no? Siempre un problema afecta a un grupo de personas, ¿okay? Hay que identificar quiénes son. ¿Dónde se desarrolla? Lo que les hablaba, ¿no? ¿En qué espacio se desarrolla? ¿Cuándo se ha desarrollado? Otra pregunta que también debe ser respondida al momento de identificar el problema. Y por último, ¿cuáles son las evidencias que tenemos para demostrar esa problemática? Eso es importante, ¿okay? Porque las primeras 2, 4, 5, ustedes, las 5 preguntas iniciales que he comentado, ustedes lo pueden redactar y va a tener ese sentido, ¿no? Oye, ¿el contexto está? Sí, check. ¿Se identifica la problemática específica? Sí, check. ¿Se identifica quién afecta? Sí, check. ¿Dónde se desarrolla? Check. ¿Cuándo se ha desarrollado? O sea, desde el año pasado, desde 4 años, desde hace 10 años. Check. Ya. Todo puede sonar muy bonito en el papel.
La sexta pregunta es, ¿qué evidencias tienes? No dudo de ti, yo te creo, ¿ok? Pero si estamos a este nivel, necesitamos mostrar evidencia de que ese problema existe. Si identificamos claramente que hay un problema de logros de aprendizaje, bueno, pues aquí está mi evidencia, la S, pues, ¿no? Donde nos se da claramente que en los últimos años en mi UGEL se ha estancado el puntaje de la S y no hemos mejorado, ¿no? ¿Qué evidencia tiene? Mira, acá tenemos la evidencia de registros del CIAGIE, ¿no? Donde te das cuenta que el tema de la deserción escolar es crítica, ¿no? En esta UGEL en particular, ¿no? Porque comparando datos de matrícula, vemos que hay un porcentaje que no se ha matriculado, que no está actualmente en el servicio educativo. Entonces, tengo algo que me respalde, ¿no? Tengo evidencia que respalde el problema que yo he sugerido. Veamos un ejemplo concreto, ¿no? Con las preguntas principales, ¿no? El contexto, la problemática, el quién, dónde, cuándo y la evidencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Contexto. La situación actual de la pandemia demanda la implementación de los servicios públicos a distancia, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Hoy en día se apuesta por la salud y la educación a distancia. Ese es el contexto actual. ¿Cuál es la problemática en sí, no? Dado el contexto. En ese contexto se ha identificado una problemática. Los docentes de las instituciones educativas no cuentan con herramientas pedagógicas y digitales para el desarrollo de clases a distancia. Este ejemplo que lo utilizamos el año pasado, sigue vigente, ¿no? Ya cuando había entrado la pandemia, ¿no? ¿Quién, dónde y cuándo? Esta problemática afecta a 1.000 docentes, los que se encuentran distribuidos en 4 unidades de gestión local y en 100 colegios, presentes bajo la jurisdicción de la Dirección Regional de Educación de, pongamos ahí, Loreto, en el contexto de la pandemia. He identificado a quién, que son los docentes. He identificado dónde, que es en la Dirección Regional de Loreto, en estos 100 colegios, y he identificado cuándo, que es actualmente, ¿no? En el contexto de la pandemia. Entonces, se ven respondidos esas 3 preguntas. ¿Y cuál es mi evidencia? Esta problemática se puede evidenciar. Por ejemplo, ¿no? Se realizó una encuesta específica a través de la cual se identificó que el 80% de docentes no tenía herramientas pedagógicas para el desarrollo de educación a distancia, mientras que el 90% de docentes no tenía competencias digitales para el desarrollo de este tipo de clases. Sumado a ello, se han identificado documentos pasados que presentan resultados similares, ¿no? Entonces, tengo donde apoyarme, ¿no? En este caso fue una encuesta que se realizó en estos colegios, ¿okay? Con estos docentes, donde nos dimos cuenta que existía esta problema. Entonces, valga el ejercicio para reforzar este último punto, ¿no? Hay que tener evidencias que respalden mínimamente que todo lo que hemos dicho previamente a nivel de problema es cierto, ¿no? O sea, sucede. Y para este último punto, para el tema de la evidencia, si bien aquí puede sonar muy cuantitativo, tenemos diferentes fuentes que nos pueden servir, ¿no? No todo solamente tiene que llegar a un porcentaje, ¿no? Para eso, como ustedes saben, ya pasamos al tema de información, ¿no? 2 tipos de información que nos pueden servir para documentar y sobre ello evidenciar nuestro problema, ¿no? En primer lugar, tenemos lo que se denomina el tema de la evidencia cuantitativa, que es lo que hemos visto ahora, ¿no? Que tiene que ver con el tema más numérico, ¿no? El 80%, el 90%, el 60%, ¿no? Que termina en un indicador, en un número, ¿no? Pero también tenemos las evidencias que son más de tipo cualitativas, ¿no? Que también son importantísimas, ¿no? Porque nos ayuda a conocer más a fondo el problema, ¿no? Y para eso tenemos informes que tenemos, ¿no? Informes que se han generado, por ejemplo, ¿no? Aquí como ejemplo los resultados de la S, ¿no? Que son informes que tienen el MINERI. Testimonios
a partir de lo que ustedes puedan recoger en las entrevistas que hacen por la chamba que tienen, ¿no? Tienen que entrevistar, tienen que dar asistencia técnica a docentes, a directores, y ahí se puede recoger evidencias cualitativas que den cuenta de este problema. Y también información capaz de tipo periodística, ¿no? Cosas que ustedes han identificado revisando fuentes de información, ¿no? En verdad puede ser información más documental, en verdad, no solamente periodística, sino información de cualquier tipo, ¿no? De artículos de investigación, de informes que saca el propio sector, que puede sacar la DRE, que nos puede servir como parte de la información a utilizar para nuestro diagnóstico, ¿no? Nuestro diagnóstico. Entonces recuerden que tenemos que sustentar nuestro problema, ¿no? Tenemos que evidenciar nuestro problema. ¿Cómo lo evidenciamos? Teniendo en cuenta estos dos tipos de evidencia. Yo siempre recomiendo utilizar y trabajar y apostar por metodologías mixtas, ¿no? Y acá no es excluyente, ¿no? No, bueno, como utilicé algunas encuestas y tengo este dato numérico, solamente puedo recoger evidencia cuantitativa. O viceversa, ¿no? Como solamente utilicé entrevistas y revisión de informes, solamente tengo que utilizar evidencia cualitativa. En la medida que podamos utilizar los dos y se complementen, es mejor. Tu nivel de evidencia del problema es más robusto, ¿no? El siguiente lugar tiene que ver con lo que les decía, ¿no? No solo basta con identificar el problema per se, sino ver, y es importante en su plantilla, de qué manera ese problema afecta el servicio educativo, ¿no? ¿De qué forma? ¿En qué circunstancias? Ya, está bien. No llegaron los materiales a tiempo a los escolares. Ya. ¿Eso qué genera? ¿Qué efecto produce en el servicio? Ok, hubo un 10%, 15% de estudiantes en una OG que abandonaron la escuela, ¿no? No está en ningún registro, ¿no? ¿Por qué es un problema en sí? ¿No? ¿En qué manera afecta el servicio educativo que 15 de cada 100 estudiantes de esa OG hayan salido del servicio, que ya no estén parte del sistema? Entonces, siempre hay que tener en cuenta, sobre todo en el proyecto que ustedes están construyendo, la mirada de el servicio educativo y cómo afecta este problema. Claro, hay problemas que se caen de maduro y uno da desde el título y desde la lectura del problema uno se da cuenta dónde afecta el servicio educativo. Ahí, si hay que ser repetitivo, hay que ser repetitivo. Diciendo, bueno, este problema, por más que es evidente en la redacción del problema propiamente dicho, igual les voy a decir que afecta, según mi parecer, mi punto de vista, el servicio educativo de esta forma o de otra. Hay algunos problemas que se identifican como problemas propiamente dicho, pero que el vínculo a cómo afecta el servicio educativo no está tan claro, ¿no? Como les comentaba, ¿no? El tema de bienestar docente, ¿no? Y poco nivel de bienestar docente que tienen actualmente nuestros profesores, ¿no? Entonces, ya, es un problema con las características que hemos visto previamente, pero cómo el hecho que el profesor no se sienta contento, que tenga poco bienestar, afecta el servicio educativo. Hay que tener en claro eso, ¿no? Y documentarlo y mencionarlo en la plantilla. O sea, básicamente es saber qué son los efectos de la problemática, ¿no? ¿Qué efectos produce? Son las consecuencias que se producen a partir de la problemática en el desempeño del servicio educativo, ¿no? Todo con la ley de Newton, ¿no? Toda acción tiene una reacción. ¿Okay? El hecho que yo no cuente con estos materiales va a generar una reacción, va a generar un efecto. Bueno, porque hay un grupo de estudiantes que no va a completar en el tiempo adecuado, según el plan anual de trabajo, las materias, los cursos, las sesiones, etc. Entonces, recordar eso, ¿no? Punto número 2. ¿Cuáles son las consecuencias de la problemática planteada? ¿No? ¿Qué consecuencias arrastra? Específicamente en este punto, habría que precisar efectos en qué. Y ahí hay que tener una visión más estratégica, ¿no? No solamente, porque recuerden que el servicio educativo, si bien
aterriza en el estudiante, en el escolar, también hay un entorno alrededor de este estudiante, ¿no? Que es la comunidad educativa. Entonces, el problema puede afectar efectivamente al estudiante, pero también puede afectar a los padres, a los propios docentes, incluso al servicio educativo como un todo, ¿no? Entonces también debemos, mejor dicho, deben ustedes mirar también el efecto a ese nivel, ¿no? El efecto como comunidad educativa y por actor, ¿no? Entiendo que en el estudiante sí va a haber un efecto directo porque no va a poder, por el hecho de no tener los materiales a tiempo, no va a poder seguir la pauta ya previamente programada por el docente pedagógico para cumplir con los objetivos y cumplir el desarrollo de competencias, ¿no? Porque no está y no cuenta con los insumos. Ya, eso está claro para el escolar, pero también el hecho de no contar con los materiales también va a tener un efecto en los padres también, ¿no? Porque van a tener que suplir esos materiales por otros materiales, ¿ok? Temporales, para que el chico pueda avanzar en la medida de sus posibilidades. A los maestros, porque va a crear doble chamba, ¿no? Porque hay unos que sí van a tener material y otros que no van a tener. ¿Qué hacen con los que no tienen? Tienen que darles capaz otras pautas, otras actividades complementarias que no dependan del material, porque no los tienen a la mano. Entonces también hay una consecuencia en ese acto. Entonces ya el problema es un poco más complejo de lo que inicialmente uno puede pensar, ¿no? A nivel de causa o efecto, porque no solamente termina en el estudiante, sino que también abarca a otros actores. Entonces, en la medida que ustedes también incorporen eso en su diagnóstico y en la presentación de su problema en la ficha, va a ser un valor agregado, ¿no? Porque están siendo estratégicos, ¿no? Ustedes trabajan en la UGEL, en la ADRE, los gobiernos regionales tienen esa capacidad más estratégica de llegar al servicio como un todo, ¿no? Y para dar un ejemplo, ¿no? ¿Cómo identificamos efectos del problema, ¿no? En diferentes actores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunos alumnos no han logrado ponerse en contacto con sus docentes porque estos no tienen competencias digitales. Recordemos cuál era el problema, ¿no? Hace un par de diapositivas. Mi problemática era que los docentes de las instituciones educativas no cuentan con herramientas pedagógicas y digitales para el desarrollo de clases a distancia. Ese era mi problema, ¿no? ¿Y qué efectos genera tener ese problema a nivel de estudiantes, pero también a nivel de comunidad, ¿no? De comunidad educativa, ¿no? Entonces, ese problema genera un efecto a nivel de alumno porque al docente no contar con esas herramientas pedagógicas y tecnológicas, el alumno no puede ponerse o no logra ponerse en contacto con sus docentes, ¿no? Porque estos, digamos, no tienen las competencias digitales. Otros sí han logrado ponerse en contacto, pero no reciben clases de calidad, ¿no? O sea, el potencial que tiene la clase, por los materiales que tienen, no están siendo utilizados en su real dimensión por falta de desarrollo de competencias digitales. En los padres de familia, ¿no? No tienen orientación en cómo desarrollar acciones que coadyuven a las actividades de aprendizaje de sus hijos, ¿no? En la medida que los docentes y directivos no transmiten ideas claras del desarrollo de las clases virtuales, ¿no? El padre se ha convertido muchas veces como el otro docente, el otro tutor en la clase. Entonces, este tema de no estar en sincronía, digamos, con los docentes, ¿no? Por falta de competencias digitales de algunos de ellos, también tiene un efecto y afecta a los padres de familia, ¿no? Y en los docentes se encuentran desilusionados y en algunos casos frustrados porque al no tener habilidades y competencias digitales y pedagógicas que les permite dar clases con la vía virtual, ¿no? También el docente también es consciente de sus limitaciones, ¿no? Y eso le puede generar ansiedad, estrés, frustración, porque no es un tema solamente de voluntad, sino es un tema de competencias, ¿no? Y al no tener desarrolladas las competencias, o no haberlo desarrollado en el momento oportuno, puede generar toda esta situación. En un futuro se provee un problema sobre los logros educativos de los alumnos de la región,
lo que podría producir efectos futuros en la empleabilidad, ¿no? Todo eso es un efecto cadena, ¿no? Entonces, al no tener estas competencias, provoca que no pueda desarrollar los materiales, no pueda tener ese nivel de conexión con los estudiantes que se necesitan para implementar estos recursos educativos. A la larga va a llegar que las competencias que uno desea que se desarrollen los estudiantes en cierta etapa no se van a poder desarrollar, ¿no? Porque ha habido este problema inicial, ¿no? Y a la larga, incluso una visión más de largo plazo, al no desarrollar esas competencias en su debido momento, puede generar efectos en la empleabilidad, ¿no? Porque no se logra llegar con esos mínimos niveles de competencia que se necesitan para ser empleados. Entonces es como un efecto cadena, ¿no? Como si esto fuera una bola de nieve muchas veces, ¿no? Entonces se va arrastrando, ¿no? Claro, ojo que la bola de nieve se nutre de otros elementos más, ¿no? No solamente el tema de no lograr los logros de aprendizaje se debe exclusivamente al tema de que el docente tiene pocas competencias digitales. Hay otros factores más que están involucrados a este efecto, pero uno, según lo que hemos visto, revisado la información, es esto, ¿no? Es el que no tuvieron los docentes las competencias digitales en el momento adecuado, ¿no? Entonces, ejercicio también para su trabajo y para su ficha es identificar todos los actores dentro de la comunidad educativa, obviamente, que se ven afectados, ¿no? Y en qué medida se ven afectados, ¿no? En un segundo momento, vamos a entrar a lo que es el diagnóstico, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta acá es vinculado sobre todo a la problemática, ¿no? De cómo construir, qué tener en cuenta, cómo visualizar el tema de los efectos, sobre todo, ¿no? Vinculados al problema identificado. Pero acompañado de este ejercicio hay que tener el tema del diagnóstico claro, ¿no? Y hay que hacer un buen diagnóstico. Entonces, en primer lugar, vamos a tratar de brevemente, los minutos que nos quedan, es saber qué es un diagnóstico. Y en segundo lugar, cómo elaborar un diagnóstico adecuado, ¿no? ¿Cuáles son las pautas que yo, Marlon, yo, Marco, yo, Patti, yo, Roger, yo, Basilia, que estoy haciendo mi proyecto, estoy elaborando, debo tener en cuenta para hacer un diagnóstico adecuado en el marco de mi proyecto? Entonces, brevemente quiero dar las pautas metodológicas para ambos elementos, ¿no? En primer lugar, ¿qué es un diagnóstico? ¿Qué entendemos por diagnóstico? Un diagnóstico, de forma sencilla, son el o los resultados que arrojan luego de un estudio, evaluación o análisis sobre determinado ámbito u objeto, ¿no? O sea, yo cuando evalúo un objeto, un ámbito, una acción, estoy haciendo un diagnóstico. Entonces, hay un componente, y ahí vuelvo a lo que vimos en las diapositivas pasadas, de evaluación. O sea, para yo tener un diagnóstico, no solamente es percepción. No basta el ojo clínico, que seguro lo tienen bien desarrollado ustedes, como funcionarios del servicio educativo, para solamente ver, mirar y decir, ya, lo que pasa es esto. ¿Okay? Y prescribir sobre eso tu proyecto. ¿No? Está bien. Ayuda mucho la experiencia que ustedes tienen, porque es una experiencia acumulada de muchos años, pero sumado a eso necesitamos algún tipo de estudio o análisis un poco más fin. ¿Y dónde nos apoyamos? En las entrevistas, focus group, encuestas, documentos de gestión que se hayan hecho, que nos da mayor pista, mayores luces para hacer un diagnóstico. En general, cuando uno hace un diagnóstico, este tiene como propósito reflejar la situación, ¿no? Del estado o sistema, para que luego se proceda a realizar una acción o tratamiento, ya que se preveía realizar o que a partir de los resultados del diagnóstico se decidan llevar a cabo. Entonces, el diagnóstico me permite hacer eso, ¿no? Hacer ya, qué funciona y qué no funciona, ¿no? ¿Qué realmente debería mantenerlo y qué debería cambiar? Y sobre lo que debería cambiar, voy a enmarcar mi problema, ¿no? Si estoy viendo que dentro del servicio educativo, sobre todo, por ejemplo, el tema de materiales, ¿no?
y todo el servicio de materiales que llega al docente y al estudiante, no solamente al docente. Me doy cuenta que la calidad del material es buena. Cuando hago el diagnóstico, voy a hacer el diagnóstico de los materiales que se entregan a los estudiantes, ¿no? Reviso los materiales, efectivamente los materiales son buenos, son apropiados para la edad, responden a las competencias, están diseñados en un formato amigable que te interesa al estudiante, todo eso está bien. Pero identifico en mi diagnóstico que el problema no está ahí, sino en la entrega. Porque el material, como libro, bueno, como ahora como PDF digital, está muy bueno. El problema es el tema del acceso. El problema, Rafael, que hemos hecho el diagnóstico, está en la entrega. De cómo llegó este material, llega al estudiante. Entonces, a partir de mi diagnóstico, ya identifiqué mi problema, que es la entrega del material. Pues mi diagnóstico, vinculado al tema de docentes, me doy cuenta que el tema de la ansiedad y el estrés es un tema crítico para ellos, ¿no? Que se sienten muy, muy bafeteados, muy tristes, muy experimentando temas de estrés muy fuertes debido a la pandemia, ¿no? Porque nuevamente hay un tema familiar detrás de esto, de salud propia, de salud de sus familiares, sumado también a la demanda laboral que han tenido que afrontar y muchas veces porque no tenían las competencias digitales ya instaladas, ¿no? Porque eso sucedió así, ¿no? Fue prácticamente, nos cambió la vida de un día para otro, ¿no? Y tuvimos que ajustarnos en el momento, ¿no? Entonces, todo eso obviamente puede haber llegado a una situación de estrés, ¿no? Entonces, a partir del diagnóstico, identifico esa parte que considero un problema. El término diagnóstico proviene del latín diagnosis, que ha sido tomada del griego y que significa discernir o aprender sobre determinados elementos. Entonces, era como la historia detrás de la palabra, ¿no? Para nosotros hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Más allá del proceso que es importante al momento de situar nuestro problema, yo, de lo que he revisado y lo que trabajo, hay como dos grandes elementos para hacer un diagnóstico. Uno vinculado al conocer y otro vinculado al actuar, ¿no? Un diagnóstico sobre conocer el problema, conocer su magnitud, ¿okay? Conocer por qué es importante, cómo afecta. Pero otro elemento de un diagnóstico es el actuar. Y ustedes ahí tienen que tener ambas caras de la moneda. Porque no solamente basta que sepamos cuál es nuestro problema concretamente, ¿no? Que Karina, que Luis, que Vida, que Vilma, que Ciro diga, conozco el problema, ¿no? Ya he hecho buen diagnóstico, he identificado esto funciona, esto no funciona, esto es lo que tengo que trabajar. Has completado una de las caras, ¿no? Pero falta la otra cara de la moneda, que es cómo voy a actuar. Que eso también aterriza en el proyecto, porque el proyecto no es solo haz un diagnóstico, el proyecto es identifica un problema y trata de resolverlo. Entonces el actuar también es importante porque les da como cabida para hacer su planteamiento del proyecto, ¿no? De la parte ya de la implementación. Y ahí lo que yo les recomiendo es tengan en cuenta, y esto recuérdenlo también al momento de ver el caso que vamos a ver al final de la explicación, estas preguntas, ¿no? Yo siempre bombardeo con preguntas porque creo que son como buenas guías que ustedes pueden hacerse al momento de evaluar lo avanzado y ver si realmente con lo que han escrito han respondido parcial, totalmente, o capaz no han respondido estas preguntas que planteo, ¿no? Entonces, en primer lugar, cuando uno quiere hacer un diagnóstico, están las preguntas relacionadas al conocer, ¿no? Y ahí identificar, ¿no? ¿Hay algún problema o necesidad no cubierta que está creando un conflicto en el proyecto? ¿Cuál es ese problema o necesidad que no está siendo cubierta? ¿En qué fase del desarrollo del proyecto estamos, ¿no? ¿Ya se implementó algo sobre esto o voy a implementar algo desde cero, ¿no? Oye, en la UGEL 4 acá de la DREN, nunca se ha atendido este tema de bienestar docente, ¿no?
Entonces, tengo que crear un proyecto prácticamente desde cero, ¿no? O ya se ha trabajado en el pasado cosas en lo que, oye, mira, ya se trabajó en el 2017, 2018, algunos talleres, entonces tengo un punto de partida sobre el cual puedo desarrollar más mi proyecto. O, y no hay ningún problema, es comenzar desde una página en blanco, pero hay que tener mapeados. ¿Qué queremos conseguir? Es otro importante, es un tema importante, que tiene que ver con los objetivos, ¿no? ¿Qué queremos conseguir al momento de resolver este problema? Que los chicos aprendan más, que los docentes se encuentren más contentos o experimenten mayor bienestar. ¿Qué queremos? Es otra pregunta que hay que responder al momento de desarrollar esa parte del proyecto. ¿Cuál es la situación actual? Es importante también, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? ¿No? ¿En qué me baso? ¿No? ¿Cuál es como mi línea de base mínima? ¿Con cuántos recursos cuento y qué calidad tienen? ¿Tú consideras que es importante implementar un programa de auxilio psicológico para los docentes que experimentan niveles de ansiedad? Es un proyecto que podrían hacerlo, ¿no? Pero ¿con qué recursos cuento? Bueno, la UGEL o la ADRE tienen dos psicólogos que podrían ayudarme, pero voy a necesitar más. Ok. Entonces es lo que voy a tratar de pedir, son ese recurso extra. Pero tengo que tener en cuenta cuáles son mis fortalezas, ¿no? En todo proyecto siempre hay como una contraparte, ¿no? Lo que se llama la contrapartida, ¿no? Entonces ya, el proyecto yo te puedo dar asistencia técnica, pero ya lo que tú tienes, ¿no? Algo que ofrecer. Y sobre eso yo te apoyo, te complemento, te doy lo que necesites, lo que te falta para que lleves tu proyecto adelante, ¿no? ¿En qué medida puedes solucionar esos recursos que tengo el problema, ¿no? Lo que, ¿no? Lo que yo tengo no me va a cubrir para atender todo el problema que estoy tratando de abordar, ¿no? Por último, ¿qué aspectos, recursos o agentes están implicados en el problema? Ojo, no tiene que hacerse todas las preguntas necesariamente, ¿no? O sea, que agarren aquí un par más que satisfechos al momento que ustedes revisen su trabajo. Y las preguntas relacionadas con el actuar es, ¿cuál es la estrategia y procedimiento a seguir para solucionar el problema? Y en la parte ya más de implementación. ¿Quiénes van a intervenir en ella? ¿Van a intervenir solamente alguna persona del hotel, una dirección, una oficina? ¿Qué pasaría en cada una de las posibilidades que podamos obtener? Siempre es bueno ponerse como escenarios paralelos para ver si no puedo lograr el escenario A, cómo el escenario B puede suplirlo. ¿Cuál sería la solución para cada uno de estos riesgos? ¿Y qué necesito para mejorar la calidad de los resultados? ¿No? ¿Qué es lo que necesito para tener en claro, llevar estos resultados a buen puerto? Entonces, son preguntas como lo que se conoce en metodología, preguntas disparadoras, ¿no? No tienen que responder todas, pero en la medida que identifiquemos que en nuestro proyecto, cuando lo estamos implementando, mejor dicho, cuando lo estamos proponiendo, lo estamos escribiendo, estamos respondiendo preguntas vinculadas al conocer y al actuar, es un buen síntoma que estamos en el camino correcto. Ya por el tiempo, voy a pasar al segundo momento, es que a partir de estos lineamientos, esta primera inmersión que hemos hecho en cuanto a el problema y el diagnóstico, teniendo en cuenta las preguntas que plantean, les quiero llevar a un caso concreto, ¿no? Unos 10 minutos que nos quede todo, ¿no? Y ahí sí, escucharlos un poco más, ¿no? O leerlos si ustedes consideran necesario, ¿no? Les voy a presentar a continuación una ficha, ¿ok? Sobre todo en el problema o vinculado más al tema del diagnóstico y la identificación del problema, para ver, y ahí los escucho, en qué medida o qué sugerencias tendrían para mejorar esta identificación del problema y el diagnóstico a partir de las cosas que hemos revisado en la presentación que he hecho, ¿no? Nuevamente, he agarrado de forma totalmente aleatoria este caso, entonces no sé si corresponde específicamente a alguno de ustedes, ¿no? Entonces,
¿Cuál es el esquema? Yo tengo este informe de postulación. El nombre de la iniciativa es Programa Radial Contigo en Casa. Categoría de la iniciativa, liderazgo para la mejora de los aprendizajes en los estudiantes, ¿no? Tema, generación de estrategias para fortalecer las competencias socioemocionales de los actores educativos de su jurisdicción en el marco de la emergencia sanitaria, ¿no? Está siendo implementado, sería implementada en la DRE San Martín, específicamente en lo que es ¿no? Es el tema de la postulación. ¿Qué problemática enfrentó la iniciativa postulada? ¿No? Considerando el contexto de la emergencia sanitaria, ¿no? ¿Qué nos dice la persona, digamos, que postuló esta iniciativa? Dice, Lamas, una de las 10 provincias de la región San Martín, cuenta con 81.521 habitantes aproximadamente, de los cuales 19.525 son estudiantes, que se encuentran matriculados entre los niveles inicial, primaria y secundaria de la educación básica de Lima. Sumando a este grupo, 1.249 maestros, quienes prestan un servicio en las diferentes instituciones educativas en sus 3 niveles, estos grupos se han visto afectados por las medidas implantadas por el gobierno, por el tema de la pandemia desatada por el coronavirus, denominado COVID-19. Toda vez que el servicio educativo presencial se ha visto interrumpido, pasando a una educación remota o virtual. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud refiere que el aislamiento, el distanciamiento físico, el cierre de escuelas y lugares de trabajo son desafíos que nos afectan y es natural sentir estrés, ansiedad, miedo y soledad en estos momentos. De acuerdo al reporte remitido por los directores de instituciones educativas de la provincia de Lamas, en comparación a los años 2018 y 2019, en este año, los casos de frustración, ansiedad, angustia, aburrimiento, estrés y conflictos familiares se han incrementado en un 400%, ya que los estudiantes y docentes están enfrentando situaciones de enfermedad producida por el COVID-19. A su vez, los miembros de sus familias también sufren los efectos de la enfermedad, los roles que tienen que asumir se ven postergados e impedidos por los efectos en su salud física, psicológica, que origina la enfermedad, el dolor por la pérdida de sus seres queridos y la limitada economía, producto de la falta o pérdida de trabajo de sus padres o esposos. Ha generado, sobre todo en los estudiantes de primaria, secundaria y de docentes, situaciones de tristeza, miedo, irritabilidad, frustración, estrés, ansiedad, conflictos familiares, falta de concentración y desmotivación por continuar sus estudios en el caso de estudiantes. Frente a esta problemática, la UGEL Lamas ha implementado el programa radial Contigo en Casa, programa que se transmite por radio, televisión y a través del Facebook, el mismo que tiene un amplio alcance y que permite llegar a los estudiantes, a la comunidad educativa y al público en general, con la finalidad de fortalecer sus habilidades socioemocionales para afrontar con resiliencia las consecuencias o efectos del aislamiento social por el COVID-19. A ver, frente a esta primera parte de la iniciativa y teniendo en cuenta lo visto en la primera parte de la sesión de hoy, ¿qué les provoca? ¿Qué les genera lo que he leído? ¿Consideran que el problema está bien delimitado? ¿Cuenta con los componentes que hemos visto para desarrollar el problema de forma adecuada? ¿Las evidencias que presentan son suficientes, en su parecer, para llegar a establecer que existe ese problema? ¿Cuál es su reflexión? Viene así y la mencionan el contexto y a quienes están afectando, ¿no? Sí, efectivamente, es un punto positivo. El lugar también lo delimita muy bien, pues claramente es en Lamas, ¿no? Y el marco temporal también, ¿no? Porque se da a partir de la pandemia, ¿no? Entonces está bien. ¿Qué más? Gracias. Bueno, no sé tu nombre, Unidad Ejecutora 304. A ver, ¿alguien más? Sí, el problema está acorde a lo formulado, ¿no? Ruth también establece consecuencias que genera la problemática. Sí, me parece que
y a nivel de problemas está bien. Si yo fuera, digamos, el autor, yo vería un paso más allá, ¿no? Es decir, está claramente que a quienes afectan todo este tema, por cómo está considerado, es a los docentes, estudiantes de primaria y secundaria, ¿no? Por toda la situación en la que está. Podríamos ver también cómo esto afecta a otros actores de la comunidad educativa. Por ejemplo, ¿no? Ahí no veo nada vinculado al director, ¿no? Al director de las escuelas. O sea, ¿en qué medida también esta situación que afectan los docentes, también el director se ve afectado indirectamente? Para dar una dimensión más integral, si bien aterriza en el docente, en este programa radial, también hay que ver también en los otros, el director también en este espacio, ¿no? Jesús dice, identifica a la población en general, de los cuales se identifican los actores educativos involucrados que se ven afectados. ¿Sí? Entonces, es un buen punto de partida. Yo nuevamente lo que, como sugerencia, también trataría de ver el rol del, cómo el director también está involucrado en este proceso. Hay evidencias cuantitativas y cualitativas, sí, sobre todo, mira, este dato es importantísimo, ¿no? Ese tema de los 400% de incremento, el tema de la frustración, ansiedad, angustia, aburrimiento, ¿no? Creo que es un dato súper potente. Lo que podría complementarse, incluso también menciona evidencia de documentos, ¿no? Del Ministerio de Salud, no, mejor dicho, de la OMS, ¿no? Que hay estudios que la OMS ha documentado en un reporte que la situación en la que estamos, obviamente, independientemente si eres docente, estudiante, ingeniero, policía, en algunas profesiones más que otras, a todos nos ha provocado, nos ha suscitado un tema de situaciones disruptivas, digamos, emocionales, ¿no? De un poco de estrés, un poco de ansiedad, por lo que estamos viviendo. Por eso la pandemia también es una pandemia de salud mental, ¿no? Lo que ha afectado la vida de todos. ¿Qué más? Yo lo que haría, por ejemplo, Jessica efectivamente tiene recursos pedagógicos y de gestión, Mariana. Yo lo que sugeriría también, en el marco de lo que hemos revisado, es incorporar alguna información más cualitativa, ¿no? A través de, por ejemplo, información de entrevistas hechas a algunos docentes de la UGEL, para ver en más detalle y en ejemplos más concretos cómo esta situación de la pandemia les ha tocado, ¿no? les ha cambiado la vida. Porque ya sé que experimentan angustia, frustración, ansiedad, etcétera, pero ¿cómo así, no? ¿Cómo se materializa, no? Entonces, el tema de la pérdida de algún familiar cercano, desde la lógica de atender, o sea, porque también muchos de estos docentes también son padres de familia, ¿no? Y a veces colisionan muchas veces los horarios, ¿no? Porque están con sus hijos en clases, ¿ok? Y también ellos están dando clases, ¿no? A diferencia de que capaz nosotros, que capaz estamos en un rol, capaz ustedes como funcionarios de UGEL, de DRE, que si bien hay reuniones, hay espacios donde ustedes vienen a generar informes o leen documentos donde se pueden dar un pequeño break y atender a una situación en particular del hogar, ¿no? Apoyar a tu hijo, etc. En cambio, cuando eres docente, estás ahí, ¿no? Estás expuesto, tienes que dar tu clase y no te puedes decir, te puedes excusar o disculpar e ir a atender a tu hijo, ¿no? Que también está siguiendo clases, ¿no? Entonces, como darle un poquito más de rostro humano, creo que podría ser algo positivo a valorar, ¿no? Desde la parte más cualitativa. Martín Hernández dice, también se puede tomar referencias de las encuestas que realiza Semáforo Escuela en esos temas. Sí, ¿no? También Semáforo Escuela tiene algunos indicadores que apuntan a eso. Pero creo que yo, Martín, creo que este tema del 400%, o sea, si bien puedo identificar algunos elementos más cuantitativos de semáforo, de otras encuestas que tiene el MINEO, esa es la carnecita. Para quien evalúe este proyecto y vea esta postulación y diga, acá hay que trabajar, ¿no? Después vemos si efectivamente el programa Radial Contigo en Casa es la mejor forma de atacar a ese problema. Es de un segundo nivel. Pero a nivel de problema, muy bien que hayan tenido ese dato tan preciso, ¿no? Partir de aspectos socioemocionales, ¿no? Eso también es clave, como menciona Mariana, ¿no? ¿Por qué?
Y ahí tiene que ver con la lógica de efectos, ¿no? Porque el tema de desarrollar habilidades socioemocionales, aspectos socioemocionales, es importante en el tema de la formación a estudiantes, ¿no? Hay literatura que apuntan a ese tema, ¿no? La necesidad de desarrollar habilidades socioemocionales desde edades muy tempranas, ¿no? Desde muy, muy pequeños los estudiantes, ¿no? Y para que uno pueda transmitir o pueda generar esas habilidades en los estudiantes, uno también tiene que estar con esas habilidades desarrolladas, ¿no? Es diferente que le enseñes empatía o que trates de promover empatía de tus estudiantes cuando te sientes con esos niveles de frustración, ansiedad, angustia, ¿no? Pues mucho de eso no vas a poder transmitir. Pero creo que la valoración es positiva en cuanto a cómo plantea su iniciativa, ¿no? Recuerden que otro elemento importante, eso lo hemos visto en la parte expositiva, es el problema está claro, pero dime de qué forma este problema afecta al servicio educativo, ¿no? En esta postulación, ellos mencionan que la pandemia producida por el COVID-19 no solo ha generado problemas en la salud física de los estudiantes, docentes y la comunidad en general, sino también en su salud mental. En la provincia de Lamas, a un mes del confinamiento social, se presentaron en estudiantes de primaria, secundaria y docentes casos por problemas de ansiedad, reacciones por estrés, signos y síntomas de depresión, frustración, violencia familiar, conducta suicida, entre otros. En estudiantes se presentaron específicamente problemas por falta de manejo de emociones, como la tristeza, el miedo, falta de concentración y desmotivación para continuar sus estudios de manera remota o virtual. No eran conscientes de sus emociones y no tomaban el control de estos y de su conducta. Situación que ha generado un alto nivel de estrés, lo cual ha dificultado el aprendizaje. Tal como lo refiere la neuroeducación, las emociones son vitales en el aprendizaje. Por lo tanto, gestionar las emociones negativas ayuda a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. A su vez, los docentes han enfrentado dificultades para asumir con responsabilidad e idoneidad sus roles y funciones en el acompañamiento pedagógico y socioemocional a sus estudiantes en el trabajo remoto, ya que no están bien emocionalmente, pues existe una relación directa entre productividad y emociones. El estado emocional influye directamente en el rendimiento laboral. Por lo tanto, la salud mental o emocional se ha convertido para Lugel Lamas en un imperativo a fin de garantizar el aprendizaje en los estudiantes y trabajo remoto de los docentes. ¿Qué les parece este apartado? ¿Cómo lo han desarrollado? ¿Cómo ha desarrollado en este ejemplo la vinculación entre el problema y cómo afecta el servicio educativo? A ver, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Yo, digamos, si fuera jurado, y eso también puede servir para ustedes, es que tiene sentido lo que pone, ¿no? Y está claro cómo afecta. Pero parece muy, como lo han detallado, muy de intuición, ¿no? Entonces, porque hay como grandes aseveraciones que no hay una medida, o no hay forma de comprobarlo, por lo menos no lo presenten, ¿no? Dicen que en un mes del confinamiento social se presentaron estudiantes de primaria, secundaria y docentes casos por problema de ansiedad, reacción por estrés, signos y síntomas de depresión. Pero, ¿dónde está eso, no? ¿Dónde está documentado? ¿Está en algunos reportes, en un informe? Dicen que hay falta de manejo de emociones como la tristeza, el miedo, falta de concentración. Entonces, es mucho que tiene sentido, obviamente, pero no está acompañado de fuentes, ¿no? Y es importante que acompañemos con fuentes, ¿no? Porque si no, lo que dicen los americanos es el wishful thinking, ¿no? Uno piensa que sucede eso, ¿no? Y, ¿verdad? La intuición me lleva a, bueno, yo he experimentado probablemente temas de mucho sí, pues miedo, un poco de depresión. No, bueno, como yo lo he experimentado, probablemente esos estudiantes también lo experimenten, ¿no? Y uno pone esa afirmación sin necesidad de tener un diagnóstico adecuado.
Entonces, a veces es mejor poner 2 o 3 ideas fuertes, que sí tengo algún nivel de información mínima para sustentarlo, que poner muchas afirmaciones, muchos problemas, ¿no? Porque hay un montón de problemas, ¿no? Falta de manejo de emociones, falta de concentración, falta de tal cosa, sin tener esos elementos que me faltan, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso, ¿no? Y también, o sea, lo que me parece importante es que sí, pues hay un tema de vinculación entre la emoción y el aprendizaje. Si no nos emocionamos, como dicen, no aprendemos, ¿no? Y ahí hay harta evidencia científica, no necesariamente hay lamas, sino a nivel internacional, donde vincula eso, ¿no? Situaciones donde nos sentimos mal emocionalmente, nuestra salud mental está deteriorada, lo más probable es que nuestro proceso de aprendizaje se vea frustrado. Entonces, creo que esa idea sí está bien que la hayan puesto, ¿no? Porque hace el vínculo adecuado entre el problema y el servicio educativo. Jessica Rocha, no hay evidencia, no parte de un diagnóstico de instrumentos, como dice Tamar, definitivamente el aspecto socioemocional, que muy poco le ha dado importancia, pero el encierro se ha agudizado y por tanto se ha hecho más evidente. Efectivamente, y ahorita el instrumento para medir cada uno de los problemas socioemocionales, ¿no? Y ojo, yo también le digo a veces a los chicos que les doy asesoría, el hecho de no contar con información puede ser parte del problema, ¿no? Porque parte de tu postulación sirve no solamente para hacer el proyecto, en este caso del programa radial, sino para generar evidencias, ¿no? Y se ha hecho muy poco, no se cuenta con información. Como parte de mi postulación, porque ahora revisando para documentar mi postura me doy cuenta que en el marco de la pandemia no se tiene con información de los estudiantes de cómo se sienten, cómo han llevado la pandemia. Entonces, parte de mi iniciativa va a ser no solamente implementar el tema del programa radial, sino también recoger algún tipo de información, hacer algún tipo de levantamiento de información cuantitativa o cualitativa para conocer un poco más del estado emocional de los estudiantes. Eso también puede ser y debe ser muchas veces parte de lo que se propone. Claro, es lógico que lo emocional es un pilar en el que crece cada individuo y en la sociedad, ¿no? Y es a veces lo que hemos descuidado más, ¿no? Como dice, ¿no? La gran pandemia que se viene es la pandemia de la salud mental, ¿no? Todo lo que estamos pasando nos va a pasar, ya nos ha pasado factura a nivel mental, pero nos va a pasar factura probablemente en el mediano y largo plazo aún más. Entonces, si viene alguna pregunta, duda, tengo algunos minutitos más para responder. Igual no se preocupen que esta información, este PPT, lo voy a compartir para que también se lo trasladen a ustedes y puedan a revisar algunas ideas fuertes. ¿Alguna duda, pregunta en estos minutos que nos quedan? ¿Hay linda asistencia? Sí, hay una linda asistencia que enviaron. Lo estoy reenviando en el chat. Maestro Rafael, una consulta. Bueno, va a disculpar, he podido ingresar un poquito ya avanzada la exposición, teníamos actividad en la UGEL, pero bueno, me encanta bastante que estén realizando este tipo de acciones, de talleres. Quería un poquito si nos pudiera ampliar sobre el valor agregado que debe de tener. Porque si bien es cierto, por ejemplo, cuando hablamos de programa radial, por ejemplo, muchos lo han hecho, ¿no? Muchos lo hacen y de repente por ahí podríamos un poquito enfatizar el valor agregado, que eso básicamente lo consideran, ¿no es cierto? Entonces, ¿podría un poquito más ampliar sobre ello, por favor? Claro que sí, Rose. Gracias por la pregunta. No, efectivamente, ¿no? O sea, cuando uno implementa cosas o trata de hacer cosas es porque quiere dar un valor agregado, ¿no? Cosas que actualmente, como se viene implementando, no están cumpliendo su objetivo, no están funcionando. Entonces trato de proponer algo que va a tener algún tipo de impacto, ¿no? Creo que es importante cuando uno trata de hacer, mejor dicho, el
el encuadre de cuál es mi valor agregado, tener en cuenta dos cosas, ¿no? La forma y el fondo, ¿no? A veces el valor agregado no está tanto en el fondo, ¿no? Porque en el fondo se tiene todo claro, está en la forma, en cómo llegar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que un valor agregado, Rose, capaz, en este tema del tema más radial, tiene que ver en la forma, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque es teniendo en cuenta la situación en la que estamos, ¿no? Un medio de comunicación alternativo tiene mayor llegada, ¿no? Un programa radial, por ejemplo, puede ser dependiendo de dónde estemos y el tema de cobertura, algo por internet, es como la medida de comunicación actual la que tenemos, ¿no? Y hacer un programa presencial no es viable. Entonces, creo que un valor agregado tiene que ver el canal de comunicación, ¿no? Y ahí tiene que ver un tema de diagnóstico, ¿no? Es decir, yo sé que en la UGEL donde estoy, la mayoría de docentes, sí, pues uno de los medios de comunicación que utilizan o que se mantienen informados es la radio, ¿no? Es algo que consumen. Entonces, estoy haciendo un match entre lo que mi público objetivo generalmente consume y lo que yo le estoy ofreciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque si el contenido es bueno, pero el canal no es el adecuado, va a quedar ahí, ¿no? Si yo sé que mis docentes no consumen mucho Facebook, es un ejemplo, ¿de qué me sirve tener una página de Facebook donde le dé estos recursos, ¿no? Si sé que no lo van a utilizar, ¿no? Entonces, el valor agregado está también en la forma, ¿no? En este caso, el programa radial, ¿no? Siempre y cuando el valor agregado tenga un nivel de correlación con las necesidades o con el día a día de mi público objetivo, ¿no? Y otro tema, volviendo al ejemplo específico que hemos revisado, de la segunda parte, tiene que ver sobre el tema del contenido, ¿no? Y en verdad todo este tema de desarrollo socioemocional, bueno, saben que mi doctorado es en psicología y yo me he especializado también en el tema de desarrollo socioemocional y bienestar en estudiantes. Es un tema súper, súper importante en la actualidad, ¿no? Por lo que les decía también, el encuadre del tema de salud mental producto de la pandemia. Entonces, hablar de estos temas en la situación en la que estamos, siempre la salud mental ha sido importante, pero un valor agregado, por ejemplo, está en qué momento hablamos de salud mental, ¿no? Y en este momento, todo lo que tenga que ver con salud mental es en sí un valor agregado per se, porque es lo que más, y sobre todo los niños, los adolescentes son los que más están sufriendo, ¿no? Capaz, bueno, ahora con las variantes también han sido blanco de algunas situaciones de la enfermedad propiamente dicho, y eso lo puede complicar, pero lo que más les complica es la salud mental, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algo que vengo trabajando con el ministerio y que puede ser el tema del programa radial, ¿no? Cómo trabajar el duelo, ¿no? O sea, somos conscientes actualmente que más o menos en nuestro país, a grandes rasgos, según las últimas datas, 1 de cada 200 peruanos ya han fallecido. ¿Okay? Más o menos estamos hablando de 150.000, somos 30 millones y algo. Han fallecido producto del COVID, ¿no? Y probablemente de ese estudiante, algún círculo cercano, tío, primo, docente, alguien capaz de una situación de crítica y lamentablemente ha fallecido, ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, abordar el duelo con los estudiantes, ¿no? Que es un tema que, en verdad, pre-pandemia, un tema que o sea, era importante, pero no era un tema en la agenda importante para abordar con los estudiantes, ¿no? Porque las situaciones vinculadas al tema de la muerte, digamos, no se trabajaba tanto, ¿no? Pero en la que estamos en el contexto en el que estamos ahora, es súper relevante. Entonces, ¿cómo ayudamos no solamente a los estudiantes, a los adolescentes, sino a los docentes a afrontar el tema del duelo, ¿no? Y ahí tiene que ver con el tema socioemocional, manejo de la ira, de la tristeza, regulación emocional. Entonces, esos temas, bien llevados en un canal adecuado, que podría ser, que es el tema radial, tiene un impacto importante, tanto en el medio como en el fin. Entonces, nuevamente, es identificar esas ventanas de oportunidades, lo que, por lo menos en papel, porque todavía no hemos implementado el proyecto, ¿no? Pero bueno, en papel podemos decir como hipótesis que es mi valor agregado que estoy dando en el marco del proyecto. Listo. Sí,
de consejería psicológica en donde los participantes pueden expresar sus emociones, una especie de, bueno, vómito emocional que les permite ser escuchado y estar a su lado. Sí, sí. Ojo, que he tratado de hacer el grupo 1 es que, a ver, ¿cómo hacemos un buen diagnóstico y cómo identificamos claramente el problema? Alberto. Martín. Sí, sí, Martín Hernández. Hola. Buenas. Alberto, en esa parte, bueno, en la segunda pregunta, de qué manera esta problemática afectaba el servicio educativo, ¿no? Mencionaba de que, si bien es cierto, se explaya bastante en las consecuencias, pero no sé, es probable, es posible de repente poner también hay algunos datos que se comparen de repente en qué afecta esta problemática. Por ejemplo, si hay una relación directa en la parte socioemocional con la parte de aprendizajes, de repente podríamos haber tomado como una línea de base, el 2019, cuáles fueron nuestros resultados en aprendizajes, en los logros de aprendizaje, y compararlo con el 2020, dada que en ese año fue lo de la pandemia, ¿no? Eso por un lado, o sea, no solamente eso, sino otros aspectos también que se puedan tomar como referencia para tener algunos datos ya que nos evidencien, ¿no? Que nos evidencien de que sí está afectándose, ¿no? Sí, Martín, muy importante lo que dices, ¿no? O sea, si tenemos eso a la mano, ideal, ¿no? Ahí creo que como proceso estoy totalmente de acuerdo contigo, Martín. O sea, si tenemos una línea de base, tenemos evidencias que nos ayuden a tener un punto de partida para demostrar estos efectos, sería ideal. Pero también hay que tener en cuenta que a veces caemos con este error de la causalidad, ¿no? Entonces, todo es una suma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, como dice Martín, ¿no? Datos del 2019 de Lamas, de sus logros de aprendizaje, que ha sido 10, y en el 2020 ha sido 7, no necesariamente esos 3 puntos de diferencia lo puedo asociar exclusivamente como si fuera una causalidad al tema que los chicos están tristes o tienen problemas manejar sus emociones. Probablemente una parte de esos 3 se explica por eso, pero hay que tomar en cuenta la dimensión más integral, ¿no? O sea, hay X cantidad de factores que explican esos 3 puntos de diferencia, que puede ser con el tema de la conexión, por ejemplo, la conexión que tenían los chicos en ese año. Oye, si cada rato se te caía el internet, o sea, lo que realmente entendías de profesor era el 20%, porque el 80% restante, o sea, se colgaba, etcétera. El tema de los materiales, el tema de cómo comenzó, el tema del más pedagógico del docente, el tema de qué tal. Entonces, todo eso es como un cúmulo de variables que al final, cuando uno suma eso, explica por qué de 10 bajé a 7, ¿no? Pero si no tenemos una evaluación muy, muy fina, lo que no quiero que se cuiden bastante es atribuir causalidad, ¿no? Pero eso no quita, y vuelvo a lo que dijo Martín, a que si tenemos algunos indicadores, ¿no? Que nos ayuden a evidenciar y proponer y justificar muy bien cómo el servicio educativo ha sido afectado, ¿no? Por parte del problema que hemos identificado, incorporarlo, ¿no? Como hemos visto en el ejemplo, creo que el gran vacío fue, como mencionaron la mayoría en el chat, el tema de las evidencias, ¿no? Entonces, suena muy lógico, suena muy bien, pero alguien medianamente riguroso va a decir, ¿por qué tendría que creer? ¿No? ¿Por qué tendría que creer? ¿No? Entonces, tratemos en la medida de esas posibilidades, tener esa información extra con lo poco que tengamos para poder incorporar correctamente en el ok, chicos, sí, efectivamente, ¿no? Hay que estar sustentado con fuentes las afirmaciones. Ya me pasé un poquito de la hora. Por mi lado, agradecerles por sus preguntas. Espero que la información compartida le haya sido de utilidad. No se preocupen que yo voy a compartir PPT también con el equipo del Minedo para que haga este efecto bola de nieve y les llegue a ustedes. Y desde aquí les deseo mucha suerte en su proceso. Espero que la asesoría les haya sido de utilidad y que mejoren su documento. Y lo más importante en estas circunstancias, espero que todos y todas se mantengan bien de salud, ustedes y sus familiares.
Por mi lado, eso sería todo. Me despido. Nada, cualquier cosa, estamos en contacto. Cuídense mucho. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú.